Ahí estamos, bien, bueno, buenas noches. No estamos con Lucía hoy solamente. Bueno, capaz que vayan ingresando y si no, bueno, ven la clase grabada, que es, digamos, lo mismo, porque van a tener los mismos contenidos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a continuar entrevistas que vimos la semana pasada y cómo preparar una entrevista, desde los dos aspectos, ¿no? Que estábamos viendo, tanto de nosotros como entrevistados o auxiliares en recursos humanos, y después cómo actúa un entrevistado. Nos vamos a poner desde los dos aspectos, ¿no? Para tal vez en algún momento eh, pasemos, ¿no? No sé, yo les contaba mi experiencia y bueno, todavía no tengo la otra experiencia yo de tener que seleccionar personas. Tal vez en algún momento lo realice, ¿sí? Y bueno, y nosotros estar súper paradas en este momento tan importante, ¿no? Bueno, a ver, ¿recuerdan que era una entrevista? ¿Te acordás que era una entrevista, Lucía? ¿Qué era? Decíamos Eh, que era algo traumático, dijimos la vez pasada, ¿no? No, lo definíamos como algo muy complicado, pero que después entre todos dijimos que no es tanto, ¿no? ¿Te acordás más o menos que dijimos? eh, del perfil de la persona, qué es lo Eso, que buscamos primero. ahí está, muy bien, perfecto. Y vos pasaste, nos comentaste que pasaste por varias entrevistas, ¿no? Sí, Eso. sí. ¿Cuál de todas esas que vos pasaste eh, recordás cómo te sentiste en cada una de ellas? Por ejemplo, cuando entré al casino, ahí sí me sentía como Sara por el lugar, porque Eso, no sabía con qué me podía encontrar o sí. cuál era mi trabajo en realidad, porque no me habían designado nada hasta que no llegué el primer día de trabajo. Entonces, como que estaba, no sabía a dónde iba. ¿No tuviste como una práctica previa? No, fue el primer día de trabajo y bueno, me dijeron, tenés que hacer esto Listo. Y a trabajar. y a trabajar. Eso, Y uy, si no sé agarrar la bandeja hasta el día de hoy porque no sé claro, la cómo. verdad, qué situación, ¿no? Porque normalmente cuando son las entrevistas nos preparan, ¿sí? Nos hacen una especie de simulación que serían las pruebas o los test, justamente para que nosotros estemos, digamos, preparados para ese momento. ¿Y vos te acordás alguna entrevista que te hayan realizado? ¿Cómo fue? ¿Fue muy tensa? ¿Fue más bien con preguntas abiertas? ¿Cómo fue? Por ejemplo, en el casino sí, era la supervisora quien hacía la entrevista, Bien, era como muy seria y de hecho siempre fue seria, nunca demostró nada de... era muy estructurada Sí, era muy estructurada. y Sí, eran sí. preguntas para que vos respondas sí, no, o te daba la posibilidad de que vos puedas comentar o no. Sí, 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 sí. Por ejemplo, cuánto quería ganar, si Bien, tenía algún monto definido, eso, y también me decía si me enfermaba, qué pasaba en ese momento, si iba a asistir o no a trabajar, cómo lo bien. veía yo desde ese punto. Ahí ¿Qué me está. parecía a mí si yo me enfermo y no voy a trabajar? ¿Algún Sí. justificativo? Y ella apuntaba, tenía un cuaderno, tenía una tablet, porque algunas veces hay, No. ¿no? Nada. En la computadora sí. Ah, muy bien. ¿Y te miraba vos o no? Sí, Cada sí, 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 pregunta. Ajá, sí. Y seguro. sí, como que me intimidaba un poco. Intimidaba, la verdad. Desde que vos ingresaste, ¿te hizo una mirada de arriba abajo o no? No, pero era como muy seria y mirada fija. Y Mm, como que sí o sí, o sea, no era para charlar en ese momento ni para decir, ay, sí, hola, sí, sentate, no. Me empezó a preguntar toda mi vida personal, a ver, bueno,
entonces tenía una hija y qué pasaba, si no venía, si tu hija se enfermaba, y después como que me aclaró que no recibe un certificado médico, o sea que con una pastilla que puedes tomar para el resfrío puedes venir a trabajar. O sea, como muy así, muy estructurado. Es la verdad, ahí estamos notando una de las entrevistas y como mencionábamos la clase pasada, ¿no? Que podíamos llegar a ser nosotros muy estructurados a través de un guión, ¿no? Ya establecido, que capaz que para nosotros, ¿no? Que recién comenzamos, podemos armar ese guión, ¿sí? Decíamos de esas entrevistas estructuradas, no estructurada y una semiestructurada, ¿sí? Hoy vamos a conocer otro tipo de entrevistas donde son algunas tal vez más cercanas, ¿no? Pero eso dependerá muchas veces del puesto, ¿no? Que se esté buscando y también del auxiliar o la persona en este caso que vos nos comentabas que era un supervisor. Eso lo vamos a analizar ahora. Uy, mira, ahí tenemos a alguien más. Mira, era cuestión de esperarlas, ¿viste? Vamos a ver si ingresa. A ver, no sé. Ahí estamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Patricia? ¿Volviste? ¿Cómo está, profe? Y mirá que estás cerquita vos. Estás acá, Sí. ¿Qué? Sí, ¿Qué? justo estoy saliendo de retirar a los chicos de la escuela y de fútbol. En 5 minutitos estoy en mi casa y ya voy a participar, ¿sabes? Dale, no Justo hay ando en la calle, pero buenísimo. yo la voy escuchando. Dale, vos tenés mucho para comentarnos por tu experiencia. Así que nos vas a Sí. enseñar, te digo yo. Vos sabés que sí. Sí, sí. Lucía, ahí te comento. Patricia, ella prepara a alumnos, diga, sí, ¿no? A alumnos en diferentes capacitaciones, así que ella no, pero nos puede dar clase de todos estos temas, ¿sí? Así que esperamos un ratito, seguro, y entre nosotros avanzamos, ¿sí? A ver, vamos a ver si podemos compartir estas imágenes. Sí, yo pienso que sí, seguro. Ahí estamos. Me imagino que sí. A ver que nos Sí, digan. profe. Estás viendo, perfecto. Bien, vamos a tratar de borrar estas cartelitos, ¿sí? A ver si podemos. Muy bien. Ahí está. Toda esta primera parte nosotros ya lo trabajamos, no sé si se acuerdan, la semana pasada, por eso continuamos, ¿no? Con el mismo documento. Pero habíamos dejado aquí, ¿sí? Estábamos por mencionar justamente los tipos de entrevistas que se podían realizar, ¿sí? Acá las vamos a dividir en 4 grupos, ¿sí? Y que justamente ustedes van a seleccionar en este cierre de módulo, seguro que va a estar una de las preguntas, donde pueden seleccionar una entrevista y cómo actuarían ustedes como auxiliares, ¿sí? Ese seguro que va a estar en el cierre de módulo. Pero las veamos cuáles son, ¿no? Tenemos entrevistas que van a ser situacionales, ¿no? Ya vamos a conocer algunas características, vamos a conversar a ver si alguna participó en una de estas entrevistas. Detención. No, esta, bueno, el mismo nombre lo está diciendo, ¿no? Tanto para el entrevistado, ¿no? Es muy cerrada, podemos decir. Amistosa, sí, de ahí vamos a tener seguro un entrevistador que es más agradable, ¿no? Que no es tan tenso como los anteriores. Y la clásica, bueno, que puede ser a través de un guión, que lo mencionábamos la clase pasada. Vamos a conocer algunas características, ¿no? De las entrevistas situacionales. Seguro, la misma palabra nos está diciendo, ¿sí? Aquí vamos a tener el entrevistador les va a presentar a ustedes, ¿sí? Diferentes situaciones, ¿sí? O tal vez algún problema que nosotros debamos resolver, ¿sí?
Y allí, fíjense, ¿qué se va a evaluar? ¿Sí? Justamente el comportamiento. ¿Cómo nosotros podemos resolver esa situación? ¿Sí? Y nos van a analizar más que todo nuestra personalidad, podría ser, ¿sí? Si nosotros actuamos de manera rápida, de manera impulsiva, o si nos podemos destacar también del resto, ¿sí? Un ejemplo de este tipo de entrevista puede ser, las que yo les mencionaba en algún momento, que fue, en mi caso, la última parte de mi entrevista donde a mí me preguntaban cómo yo podía actuar en ese momento que estuviese al frente, ¿no? En este caso eran alumnas, cuando era un grupo muy indisciplinado, ¿sí? Y ellos me planteaban a mí diferentes situaciones, ¿sí? De alumnas que llegaban tarde en horarios de computación, en horarios de gimnasia, porque en ese tiempo en el colegio, ¿no? Donde yo había presentado mi currículum, se hacía estos espacios en el mismo establecimiento. Y la función que iba a tener yo iba a ser justamente esa, ¿no? Tener contacto diario con las alumnas, sabiendo que algunas alumnas tenían, ¿no? Comportamientos un poco conflictivos. Entonces ellos me planteaban a mí diferentes situaciones y yo debía resolverlas o comentarlas cómo yo actuaba, ¿sí? En tu caso, Lucía, ¿te hicieron alguna vez este tipo de entrevistas? Yo pienso que sí, por lo que nos comentaste la semana pasada. A ver si vos lo recordás o no. A ver, no sé si nos explicás. Ah, Sí, sí. 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 Te- Sí, ¿no? sí. ¿Qué hicieron? A ver, contanos más o menos. De la entrevista de la que tuve, que fue como la más grande, es esta Sí. la del casting, ¿no? Bien, o sea que vos estabas en el mismo casino, fue una entrevista, y te mencionaban alguna situación que podía llegar a presentarse con algún cliente, cómo vos podrías Sí, resolver. Ajá. sí, O sea, sí, tal cual, porque era como muy, la persona que va al casino ujú, era como muy especial. No sé si esa es la palabra, pero sí, sí había que tratarlo como con pinzas. la verdad, porque ahí tenés, en ese caso, en ese ámbito, tenés jugadores compulsivos, ¿sí? Sí, Entonces, el carácter, ya esa persona, ya vos ya podés imaginarte cómo es en su vida diaria. Es una persona que no espera, ¿no? Una persona ansiosa. Entonces, que seguro que nos comentabas que vos ibas a empezar a trabajar como moza, que te pedían una bebida y no esperaba. ¿Cuándo va a llegar mi pedido? O ya se ponía como un sí. poco nerviosa, ¿no? Es difícil trabajar en un O por casino. ello se quejaban con los encargados, que Exacto. ¿No? era medio difícil también, porque una noche de casino eran más de 300 personas y a todos había que servirle y encima gratis y era como que dale, y no era lindo el ambiente, a mí no me gustaba, nunca me gustó, pero bueno, era lo No, único que tenía en el momento. eso, la verdad, ¿no? No es un ambiente muy, eh, digamos, cómodo y sano muchas veces para trabajar, ¿no? No, la verdad que no. Pero bueno, se gana bien, ¿sí? Eh, por lo que yo sé, las personas que están en las mesas de juego, ¿no? Tienen un muy buen sueldo, ¿sí? Bueno, por gente que yo, no porque yo haya participado, no haya trabajado, sino gente que me comentó cómo es el ambiente en el casino, ¿no? Aquí en La Rioja. Bueno, en este caso nos van a poner, ¿no? Como entrevistados una situación, ¿sí? ¿Cómo la vamos a resolver? O también nos podrían preguntar cómo nosotros podíamos comportarnos en esa situación.
¿sí? A mí me planteaban en el caso que una alumna sufrió un accidente en horario de educación física. ¿Cómo yo actuaba? Y bueno, yo les comentaba, ¿no? En el ámbito educativo. Miren aquí, una entrevista de tensión. Ay, bueno, fíjense que nos van a analizar justamente nuestra conducta y también cómo nosotros actuaríamos en situaciones más complicadas que las anteriores, ¿sí? Porque las anteriores era cómo resolver un problema y aquí hablábamos, fíjense, de las emociones, ¿sí? Que nosotros tal vez en alguna situación o alguna pregunta que nosotros tengamos alguna situación sin resolver, ¿sí? Podamos actuar de manera impulsiva o tal vez podríamos demostrar, ¿no? Tristeza o muchas veces podríamos llorar, ¿no? O tal vez no nos agrada la forma en que nos están preguntando, ¿sí? Y nosotros nos aflora nuestras emociones, ¿sí? Muchas veces nosotros, desde el otro aspecto como entrevistador, sí lo utilizamos. Lo utilizamos justamente para conocer a la persona, ¿no? Si esa persona tiene, ¿no? alguna situación en su vida que no logró resolver, ¿sí? En mi caso, a mí me consultaron, ¿sí? Me mencionaron cómo yo actuaría en el caso que tenga, ¿no? alguna alumna con alguna discapacidad, ¿sí? Cómo actuaría yo y si me parecería extraño, ¿no? Tener contacto con alguna persona con discapacidad. Bueno, en mi caso, no, porque yo donde trabajo estoy acostumbrada, bueno, no, fue como la parte débil que me querían mencionar y bueno, no, yo salí a flote, ¿no? Por la experiencia, ¿no? que yo ya tenía, pero justamente era para que yo me afloren las emociones y si las sabía controlar, ¿sí? Por eso es muy importante cuando nosotros hagamos una entrevista, ¿sí? Desde el otro aspecto, vamos a decir, ¿no? Desde el entrevistado, fijarnos, ¿no? Estar preparados para que las emociones no afloren, ¿sí? Porque están este tipo de entrevistas. Miren aquí, una entrevista en silencio, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver que es una situación tal vez un poquito, digamos, difícil para el entrevistado, porque fíjense, aquí va a haber una serie de preguntas que son totalmente abiertas. Nos van a dejar que nosotros podamos comentar, ¿no? algunas experiencias que hayamos tenido. Y fíjense aquí, puede ser una de las preguntas que les digan, sí, fíjense, acá la mencionamos, ¿te importaría contarme tu trayectoria hasta el momento? ¿No? Y ustedes allí puedan contar toda la experiencia, todas las situaciones que ustedes vivieron, ¿sí? Cómo fueron sus experiencias, ¿no? Y aquí fíjense que también nos van a estar analizando cómo nosotros nos expresamos, ¿sí? Desde nuestra postura, ¿sí? Desde nuestra mirada también, desde si nosotros movemos nuestras manos o no, ¿sí? Si nosotros hacemos esta, que es muy normal cuando nosotros estamos nerviosos, ¿sí? Seguro, y es situación que nosotros no debemos hacerlo, ¿no? Porque allí nos están observando que estamos nerviosos. Tal vez nosotros tenemos nuestros nervios por dentro, ¿no? Y que no afloran, ¿sí? Pero a tenerlo en cuenta, ¿sí? Hacer una entrevista natural, ¿sí? Seguro que después de esa entrevista nos vamos a sentir súper tensionados, ¿sí? Y tal vez allí afloran esas emociones. Fíjense acá, una entrevista agresiva, ¿sí?
Bueno, aquí seguro que el clima que va a haber en ese momento va a ser justamente hostil, decimos, ¿no? Nosotros vamos a sentir en ese momento, ¿sí? Que el ambiente no es muy lindo. Yo como entrevistada no me voy a sentir cómoda. Miren por qué. El entrevistador, desde el primer momento, seguro que no nos abre la puerta, ¿sí? Puede ser una situación. No nos ofrece la mano o muchas veces nos saluda así muy rápidamente, no nos mira a los ojos, está ocupado realizando otras actividades, ¿sí? Y también puede ser que recibe constantemente llamadas. ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros, ¿no? Si no nos están prestando atención, ¿sí? Pero fíjense que esa es una estrategia que se tiene, ¿no? Para que justamente el entrevistado se sienta incómoda, ¿sí? Y también puede ser que nos realicen algunas preguntas que sean totalmente personal, ¿sí? Yo allí les coloqué y miren, les puse que puede llegar a la indiscreción, ¿sí? Porque son preguntas de nuestra vida personal, ¿sí? Pero por eso es una entrevista agresiva, ¿sí? Miren aquí las preguntas. ¿Usted es soltero o soltera? Aunque es normal, ¿no? Que nos hagan esta pregunta, ¿no? Porque ellos necesitan saber el tiempo que nosotros tenemos de disponibilidad. Fíjense, ¿piensa casarse pronto? Es totalmente personal. ¿Tendrá hijos rápidamente? No. Como que no nos va, no nos va a agradar. Aquí, miren aquí, ¿cómo se lleva con sus padres? ¿Sí? Preguntas, digamos, fuera de lugar, diríamos que sí, ¿no? Pero bueno, la intención aquí es conocer cómo actuamos nosotros. Tal vez nosotros decimos, bueno, hasta aquí llego, me levanto y me voy, ¿no? O tal vez le respondo de manera también no muy agradable, no muy educada, ¿sí? Entonces, no es una muy buena entrevista. ¿Te pasó en algún momento, Lucía, que te hayan realizado este tipo de preguntas o así, o una consulta totalmente indiscreta o no? ¿Qué pregunta sería, profe? Disculpe, no lo había escuchado. Ah, te preguntaba si en algún momento, en todas las entrevistas que vos realizaste, te hicieron alguna pregunta así totalmente indiscreta, ¿no? Como allí, mira, les coloco si vos estás soltera o soltera, si te pensás casar pronto, ¿no? Si tendrás hijos rápidamente y cómo te llevas con tus padres, ¿no? Entre otras preguntas, ¿no? Tal vez nos podrían llegar a preguntar cómo es el ambiente de su casa, ¿no? Preguntas que no corresponden, ¿sí? ¿Nunca te realizaron? ¿O sí? Eh, si tendría hijos, pero Sí, si tenía un trabajo, no, porque no tenía mi hija todavía. Pero bueno, mi vecino ya dije que yo ya tenía una hija. bien. Ese es como decía yo hace un ratito, como que es normal, ¿no? Porque ellos necesitan saber cuál es el tiempo que nosotros disponemos y también saber si nosotros vamos a faltar. Muchas veces, porque el hecho de tener niños, muchas veces debemos, ¿no? Faltar por alguna situación tal vez de salud o tal vez de colegio, ¿no? Entonces, eso es normal, digamos, pero ya las otras son totalmente personales, ¿sí? Justamente buscan, como les coloco acá y les destaco, es la reacción que va a tener cada uno de nosotros, ¿sí? En mi caso, no. Sí me preguntaron, bueno, era normal por el lugar a donde yo iba a trabajar, que si era practicante de alguna religión, ¿sí? Eso sí,
¿sí? Pero no era indiscreto porque el colegio era religioso, si tenía hijos, bueno, también me preguntaron en su momento, eh, si me quería casar, si estaba casada, también me lo consultaron, pero eran preguntas normales, no causó ningún impacto en mí, ¿no? Bien, miren acá. Yo les coloco que es el momento donde nosotros nos podemos demostrar alguna agresividad, ¿sí? O mostrarnos irritables, ¿sí? Ante esas preguntas totalmente desubicadas, ¿sí? Seguro. Aquí tenemos una entrevista de preguntas, ¿sí? Que digamos es la común, ¿sí? Es una entrevista sin respuesta, vamos a decir, ¿sí? Donde aquí nosotros o el entrevistador va a interrumpir constantemente, ¿no? Al entrevistado, no va a dejar que termine, ¿no? De mencionar su trayectoria o comente alguna situación, constantemente va a estar interrumpiendo o puede hacerle una pregunta y después pasar a otra que esté totalmente distinta a lo que veníamos ya tratando. ¿Sí? Es normal, ¿no? Para muchas veces analizarlo si nosotros podemos retener, ¿sí? Si tenemos memoria, si tenemos concentración, ¿sí? Justamente nos quieren analizar, ¿sí? Esos aspectos, ¿sí? Bueno, miren, en mi caso, sí me hicieron, en, ya sería en la segunda etapa, había una serie de preguntas, pero porque ya estaba otra persona más y que se notaba que era un poquito más ansiosa, ¿sí? Porque ya estábamos en una segunda etapa donde ya íbamos a empezar a definir, ¿no? Quién es la persona que iba a quedar en ese momento. Fíjense aquí, ¿sí? Una entrevista de examen. Bueno, fíjense acá puede ser algunas preguntas, no que les vayan a preguntar justamente estas, no, seguro que no, pero van a ser algunas preguntas tal vez de cultura general, ¿sí? Que nos realicen y nosotros no estemos preparados. Tal vez como entrevistados mm, nos preparamos antes de ir a esta entrevista o le dijimos a otra persona, a ver, haceme algunas preguntas, a ver cómo me ves vos, si yo estoy tranquila, a ver qué gestos realizo, ¿sí? Pero nunca voy a pensar que me van a preguntar alguna pregunta, alguna consulta, ¿no? Sobre cultura general, ¿sí? Como en este caso, fíjense, yo les coloco cuál es la capital de Nigeria, ¿no? ¿Quién es el ministro alemán? Podría ser, o en este caso, quién es el presidente, ¿no? Que nosotros eh, podamos contar, ¿no? Y saber ellos si nosotros estamos informados. Esa es la intención, ¿no? De este tipo de entrevistas. Bueno, acá hay una serie de ejemplos, ¿no? Que los podemos modificar, ¿sí? Tal vez si es una empresa que se dedique a alguna actividad económica, nos puedan preguntar qué opina usted de la inflación, o qué opina, ¿no? Del aumento del dólar, ¿no? Preguntas que son más bien eh, tipo examen, ¿sí? Aquí, bueno. Seguro, nosotros como entrevistados vamos a tener que conservar la tranquilidad, ¿sí? Aunque seguro que no vamos a tener tranquilidad, porque esas preguntas seguro que no las sabemos responder, tal vez, ¿sí? Seguro que sí. ¿Te realizaron en algún momento, Lucía, sí, una pregunta tipo examen o no? No, ¿No? yo que recuerde, no. No. Todavía no, todavía no. En mi caso, a ver, me preguntaron, ¿sí? Si yo sabía manejar todo lo que es el paquete de Excel, ¿no? De Word, porque íbamos a manejar justamente planillas. Si yo sabía cómo lo realizaba,
podríamos llegar a decir que era una especie de examen, ¿no? Pero no hubo problema porque nos contestamos, ¿no? Con tranquilidad, ¿sí? Estando seguro de lo que uno realizaba. Aquí, bueno, tenemos una entrevista amistosa. Mm, bueno, a ver, podemos llegar a decir que es un poco extraño, ¿no? Que el entrevistador sea nuestro mejor amigo o se demuestre, ¿no? Como nuestro mejor amigo. Puede ser que sea una persona muy agradable, ¿sí? Que tal vez pueda llegar a manejar, como les coloco aquí, nuestro mismo vocabulario, ¿sí? Vendría a ser que se acerque a nosotros, ¿sí? Puede ser, ¿no? Y nos realice una entrevista, en este caso semiestructurada, podríamos decir, ¿no? En un primer momento nos realicen unas preguntas sobre el ámbito que vamos a realizar y luego, ¿no? Ya otras preguntas más dinámicas, ¿no? Y que nosotros podamos hacer, ¿sí? Un comentario más fluido, ¿sí? Y fíjense acá, desaparecen esas barreras, ¿sí? Bueno, eh, dependerá también del puesto, ¿sí? Que se esté solicitando. Porque supónganse, una persona que esté necesitando un ingeniero, no creo que tengan una comunicación así muy amistosa, ¿sí? No, son más bien formales, muy estructuradas, ¿no? Preguntas muy cerradas, ¿sí? Donde se pueda demostrar el profesionalismo, ¿no? Que tiene esa persona, ¿sí? En mi caso, fíjense, yo voy a contar mi experiencia, ¿no? Que podía decir amistosa, ¿sí? En el caso, cuando yo ingresé a un instituto, ¿no? Mi director me realizó una entrevista muy dinámica y casi amistosa, podemos decir, ¿sí? Muy cercana, fue muy rápida, ¿no? Contando mi experiencia, ellos me contaban su situación, ¿sí? Entonces, puedo decir que sí, pasé por una entrevista de este tipo, ¿sí? En este caso, fíjense, una entrevista clásica. Bueno, aquí vamos a decir, en el caso del entrevistador, ¿sí? Que vamos a hacer nosotros en ese caso, ¿no? Nos vamos a comportar o vamos a ser personas muy agradables, ¿sí? Muy respetuosas, porque nosotros nos debemos comportar de esa manera, muy educados, vamos a respetar cada momento de la entrevista, seguro que sí, y puede ser que tengamos algunos momentos que son, digamos, más cálidos, decimos nosotros más tranquilos, y otros tal vez no, porque están muy relacionados a la tarea, ¿no? Que nosotros vamos a realizar. Que allí pueden ser en el caso de los diferentes test que nos van a realizar, ¿sí? Por eso decimos que son un poquito más tensos. Miren aquí, vamos a conocer, ¿sí? Desde el otro aspecto, ¿sí? Desde entrevistado, ¿cómo nosotros nos deberíamos preparar? ¿Sí? Desde el entrevistador sabemos, ¿sí? Fijamos, ya conocimos que podíamos realizar un guión, ¿sí? Donde nos va a permitir justamente ir siguiendo, ¿no? Cada paso y tendríamos una entrevista muy ordenada y muy estructurada. En el caso del entrevistado, fíjense que aquí nosotros nos debemos preparar, ¿no? Previamente, conocer algunos aspectos de esa empresa, preguntarles, ¿no? Seguro, si tenemos la posibilidad a otras personas, ¿no? Qué conocimiento, ¿no? Pueden tener de esa empresa, ¿sí?
si tiene alguna trayectoria, que eso nos va a permitir a nosotros sentirnos más seguros, ¿sí? En el caso nuestro, a ver, mm, yo cuando realicé mi entrevista no me decían, ¿no?, dónde era el lugar. Me decían que era una institución educativa, nada más, ¿sí? Entonces, yo me imaginaba que era una institución privada, pero nunca pensé que era una institución religiosa, hasta que llegué al momento, ¿no?, como les fui comentando. En tu caso, Lucía, sí, me imagino que ya estaba, ¿no? Ya estaba fijado dónde era el lugar, porque me mencionabas que era el casino, ¿sí? Ya te decían una dirección, con quién debías vos dirigirte, me imagino, ¿o no? Sí, sí, Eh, ya sabía el lugar donde era, y, pero no sabía cuál era mi puesto de trabajo. eso. ¿Y vos te preparaste previamente o no? Eh, ¿Cómo sería, profesor? Y si suponete vos investigaste sobre el casino, si, a ver, armabas un guioncito vos de posibles preguntas, te ponías muchas veces, nosotros practicamos frente al espejo, ¿no? A ver qué cara ponemos muchas veces, ¿no? ¿Cómo nos No, vemos? estaba Nada. como nerviosa, es como era pasar de un trabajo eh, súper, no sé, tranqui, que trabajaba en un local donde vendían zapatillas, y era muy tranquila y no sabía ese lugar que era como muy de puertas para adentro y nada más, no, no era como un local que entras y salís así y que te ven, no, yo estaba adentro a las 8 horas y lo veía a esa gente. La verdad, ¿no? ¿Y tenías, Como, trabajabas de noche? ¿O sí, eran... también, Mm, sí, sí, ahí es horario continuo, ¿no? Ese es las sí, 24 horas, ¿no? Qué sí. difícil, ¿no? Bueno, en este caso, nosotros normalmente hacemos, ¿no? Decimos un autoanálisis, ¿sí? Podemos armar ese guioncito, ¿sí? Yo aquí destaco algunos aspectos. Reflexionar sobre nosotros mismos, les coloco, sobre cada uno de los aspectos de nuestra trayectoria, ¿no?, profesional, podemos contar, ¿no?, cómo fue nuestra experiencia en diferentes lugares, pero fíjense aquí, nunca nosotros, que ya después les voy a dar una serie de consejitos, nunca, Profe, sí, ya decir, puedo hablar, ya estoy en mi casa. Con respecto a lo que hizo, le comentó hace un rato, sí, eh, dale, esto nosotros siempre, cuando yo hago capacitación laboral, sí, 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 eh, se contanos. le informa, se le trata de este ítem que lo tengan en cuenta. Una vez que ellos vayan a entregar el currículum, después pase a la otra etapa para realizar una entrevista, que debe hacer una previa investigación del lugar donde se va a presentar, ya sea googlear, lo que sea, pero por lo menos que vea la función, actividades, si son trabajos en grupos, si es una sociedad anónima y esas cosas siempre se les recomienda para que vayan un poco más relajados, ¿no? Más animados, Es, por decirlo así. la verdad que es cierto, sí, sí, por eso yo les mencionaba, sí, ustedes averiguaron, ¿no?, sobre el lugar, ¿no?, el lugar físico donde nosotros íbamos a trabajar o nos presentábamos, ¿sí? Es muy importante, ¿no? Y más como no ir improvisados, ¿no? Es importante lo que vos nos mencionás. Sí, yo abajo les coloqué una serie de consejitos, ¿sí?, que ya los vamos a leer, ¿sí?, para estar preparados, ¿sí? Pero muy bueno lo que vos realizás, ¿sí? ¿Y qué otros aspectos les mencionás? A ver, contanos.
Y bueno, ahora actualmente en enero lanzamos un programa, se aprobaron un proyecto que se llama SOL, que tiene dos capacitación, dos orientación, que uno es destinado para las mujeres con violencia doméstica, en los LGBT más binarios, y el otro que es de orientación laboral, público en general. A partir de los 18 años ya ampliaron más la edad, porque el año pasado estuvimos con el programa joven, que era de 18 a 24 años, entonces actualmente ampliamos la edad ya estamos dando más oportunidades para la gente Un ya poquito más grande. tiene, claro, pasando los 30 años. Bueno, esto es el objetivo de Nación es que sea para la gente vulnerable. Claro, Entonces sí. tiene una ayuda económica, pero con el fin de que sea capacitado, orientado laboralmente. Eso es a lo que yo me dedico. Bueno, ya hace 4 años que estoy trabajando acá en la oficina de empleo de Catamarca, y le enseñamos todo. El curso que yo estoy es TOL, el taller de orientación laboral. Le enseñamos todo lo que es, bueno, le pasamos un PowerPoint y ella tiene una serie de actividades que son 39 hojitas, que es un apunte. Entonces es más personal las actividades que ellos hacen, porque es como un proyecto ocupacional que tienen esas actividades. Entonces ellos después la presentan, dura 2 meses el curso, de 8 encuentros, y una vez que terminan los 8 encuentros se presenta ese proyecto terminado, ese trabajito, y de ahí son aprobados para que puedan cobrar el segundo mes, digamos. Una ayuda económica. ¿Y nos podés contar qué proyectos realizan? Y los proyectos son, en estos casos, nosotros tenemos un modelo que nos bajan de Nación, que nos piden que le pidamos a la gente que cuando finalicen los encuentros, le hagamos hacer o realizar proyectos más bien entendido como microemprendimientos, ¿sí? No hay un modelo específico, porque lógico, no todos tienen amplios conocimientos, entonces nos tratamos de amoldar. Siempre yo trato de analizar el grupo primero para ver por dónde y qué metodología utilizar, ¿no? Porque no es fácil. Por ahí muchas veces me sigue pasando, me toqué con gente que no saben leer y escribir, o gente tímida, o gente que sabe muchísimo, dinámica, y hay otra gente con perfil bajo. Entonces yo me tengo que amoldar a todo ello y hacer un análisis y poder enseñar, y que todos puedan aprender, aunque sea un poquito, pero que aprenda, que esa es la idea, ¿no? Por lo menos que conozcan cómo se hace un emprendimiento, un proyecto. Bueno, el diseño que tienen es una carátula, que le quieran poner el nombre que ellos quieran al proyecto. Por ejemplo, un emprendimiento familiar de ventas de qué sé yo, de sándwich fríos, de pan lactal, diferentes tipos de pan, una cosa así. Bueno, de ahí parten lo que es el tema de localización, el objetivo, las habilidades, las fortalezas, todo lo que es el FODA va implementado ahí, el lugar donde lo va a realizar, y así sucesivamente. O sea, un microemprendimiento, más que todo. Terminan realizando todo, porque se lo entiende desde ese lado. Y ese sería un proyecto de vida. O muchas veces nos tocamos también con chicos más jóvenes que están yendo a la universidad. Entonces, cuando ellos en la primera clase yo los voy conociendo, les hago las preguntas, cómo se llaman, cuéntenme algo de su vida, estudian, trabajan, a qué se dedican. Entonces, como para entrar en un ambiente de conocerlo y conocer más o menos un perfil, porque después tienen otras posibilidades de que puedan entrar a otros cursos, o como trabajan con entrenamiento laboral en la oficina, a nosotros como capacitadoras nos piden los perfiles, nos dicen, bueno, capacitadoras, ¿tienen algún perfil? Y bueno, yo les digo, bueno, sí tengo perfil. Entonces derivado para que le hagan una entrevista, y luego
pase a la otra etapa si está en condiciones, si tiene conocimiento de ese perfil que requieren, entonces, bueno, después lo vuelven a llamar y así. Qué bien, qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué lindo trabajo, ¿no? Qué Porque, bueno, mira, ¿no? Qué buena aquí creo oportunidad. qué oportunidades que tienen allá, porque aquí creo que no está esa oportunidad de pasando a los 30 años. No sé, yo he consultado por mí, para personalmente, y no encontré en ningún lado. Las oficinas de empleo solo trabajan hasta los 24 años y nunca, hasta el momento que ella contó que se hacían esas capacitaciones. Qué bueno que está, me gusta. Perfecto, ¿no? Tienen otra Sí, metodología. ¿Y sí, recursos? Nos mencionabas que todo es teórico, nada más. Recursos, sí, suponete, o no. teórico, todo lo teórico y, y práctico son las clases. O sea, desde que yo doy, por ejemplo, ¿sí? Teórico y práctico, y de ahí tienen la ayuda económica, que es de 25.000 pesos, que cobran 2 meses porque es lo que dura el curso, 2 meses. Y son evaluados también con el tema de la asistencia, que arriba de los 75% deben tener de asistencia, y obviamente uno siempre considera cuando están enfermos, cuando no pueden, o tienen algún conflicto y avisan con anticipación. Bueno, yo en mi caso no tengo ningún problema, le doy otra oportunidad para que, bueno, no puedo estar en esa clase y después me tomo el tiempo de sentarlo a un costado y de poder explicar, y mientras el resto va haciendo las actividades. Este año, el mes pasado, el anterior, me tocó trabajar con 3 personas con diferentes capacidades, sobre todo, bueno, neurológica creo que era. eh, Así que bueno, fue una gran experiencia, me adapté. Así que todo lo que este curso, el curso de recursos humanos, también estoy estudiando los sábados lengua de señas, que ya en octubre termino, y estoy haciendo la carrera de psicología social, ya voy a entrar, si Dios quiere, a segundo año. Así que me aporta mucho Claro, de todo un poco, suma todo. Entonces voy y traigo ideas de recursos humanos para psicología social y lo implemento en mi trabajo, de mi trabajo aporto aquí, aporto allá, y bueno, sí. estoy con que también de preparar para el año que viene, me quedan 6 materias para profesorado en lengua y literatura, porque yo entro con ese perfil educativo, que es uno de los requisitos que piden de Nación para poder trabajar como capacitador acá en Catamarca. Claro, y qué bueno, ¿no? Y que den posibilidades, ¿no? A las personas con otras capacidades, ¿no? Y qué difícil, ¿no? Para uno como capacitador, ¿no? Es bastante complicado. ¿Y qué discapacidades se toma en cuenta? ¿Neurológicas? Nada más. Ciegos, sordos, ¿no? Y en este caso, bueno, es como que me tocó, nos tocó porque estuvimos con mi otra compañera, eh, nos tocó, bueno, un señor que tuvo una ACV al parecer cuando era más joven y quedó, bueno, no sé si es con algún retraso madurativo, más que todo, 3 de ellos. Y bueno, otros 2 que no sabían leer ni escribir. Pero también sí, algunas discapacidad, sobre todo eso, madurativo, mi mamá pasa por esa parte. Algunas secuelas que haya quedado, pero me adapté rápido, no sé si es por la gana que uno, el esfuerzo que uno le pone, pero me adapté, no tuve, me daba cuenta que esa persona como que estaba tímida, alejada, o que después ya lo va a hacer en casa, entonces yo ahí me di cuenta, después lo aparté y les hice una entrevista y lo íbamos haciendo juntos a las actividades. Entonces, por ejemplo, en una actividad le preguntaba, bueno, pero si sabía, si tenía alguna experiencia, algún trabajito que por ahí ya sea de changuitas, que se pueda hacer, trabajos temporales, y ellos te respondían, sí, sí, yo sé trabajar, lo ayudo al vecino, por ahí le corto el césped. Bueno, le digo, pero eso es un trabajo
ya sea formal, informal, remunerado o no, pero vos ya aprendés a manejar una herramienta que es la cortadora de césped, le digo, así que todo esto suma pequeño y cosas así, entonces de esa forma yo iba trabajando con ellos. Perfecto. Y te hago una consulta. ¿Cómo ingresaste vos a ese lugar? ¿Te realizaron alguna entrevista o cómo fue? Nos fuimos ya del tema, pero para que lo adecuemos más al... A mí me dan un trabajo, bueno, a través de la política. Me lo quieren dar, yo estoy becada todavía. Me lo dan al trabajo Bien, y, bueno, yo acepto, pero con la condición de trabajar. Pasó 2 meses y a mí no me llamaban para realizarme la entrevista y entregar mi currículum. Yo ya tenía preparado todo, entonces me voy, me presento de vuelta y a la persona, al encargado, el que da trabajo, que da empleo y firma los contratos, demás. Entonces le digo, mire, no me llamaron, necesito prestar servicio, no quiero nada de arriba, creo que lo puedo hacer porque, bueno, uno para eso se fue capacitando y no soy profesional, pero bueno, me pasó para el área de entrevista, me llamó la atención al principio cuando habló un tipo de entrevista, una de las primeras, y me sentí involucrada. No era de amistad la entrevista porque, bueno, me preguntó todo lo que contenía mi currículum, mis datos, mi experiencia, sí, 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 pero me sentí cómoda, estaba un poco ansiosa porque no sabían en qué área me iban a enviar. Y de repente, bueno, la sale verdad, la directora general y me dice, bueno, dice ya por lo que vi su currículum, eh, va a ser enviada con esta nota al área de capacitación, a la oficina de empleo. Ahí tiene que capacitar de acuerdo al perfil pedagógico que tiene. Digo, uy, ¿a quién irá a capacitar? Pero yo no me recibí, decía yo por dentro, todavía no me recibí. Y uno se siente incómoda, ¿no? No tener un título ahí, pero quizás se siente capaz, pero muy un poco incómoda. Así que bueno, así llegué ahí, y en ese tiempo estábamos virtual, cuando en plena pandemia. Así que esa fue otra experiencia más en trabajar desde aquí en mi casa temporalmente y con 3 grupos y eran grupos de 20 y de 30. Así que bueno, también esa experiencia. De todo otra un poco experiencia aprendí. buenísima. Bueno, pero todo eso suma, imagínate. Hay que enfrentarse, ¿no?, a una cámara, ¿no? Es difícil, es bastante complicado. Desde, tal vez, nosotras, vos que estás en el ámbito educativo, bueno, estamos, ¿no?, preparadas para relacionarnos, ¿no? Pero desde este medio, por allí es un poquito más complicado, es más frío muchas veces, ¿no? Es más, bueno, por supuesto que es más lejano. Vos allí no podés involucrarte muchas veces con la persona, pero muchas veces tiene que nacer de uno, ¿no? Darle lugar, que comente alguna situación, ¿no? Que te hace tal vez un poquito más cercana. Pero qué bueno, ¿no? ¿No? Perfecto. Me encanta que tú tenés mucha experiencia, ¿no?, en este ámbito, así que toda esta última parte seguro nos vas a hacer unos trabajos bellísimos porque nos vas a contar, ¿no?, algo verídico y que lo vivís a cotidiano, seguro. Bueno, a ver, entonces vos en tu entrevista te sentiste súper, digamos, tranquila, ¿sí? Pero no tanto, vamos a decir, ¿no? Más era la ansiedad que vos tenías, ¿no? Sí, No la porque no ansiedad estabas porque preparada, la expectativa, más que todo. Y sabe que la le quería verdad. comentar otra experiencia que yo Sí, sí, hacía, sí, por dale. ejemplo, cuando estábamos en la virtualidad, en la parte de aquí de entrevista, yo tenía un manual donde hacían las preguntas el entrevistador y el entrevistado, o sea que eso nos bajaban de nación, ¿no?
El Sí, manual sí, ya venía de Nación, entonces virtual, y yo lo hacía que los chicos se autograben, o la mamá, el papá con quien viva, se graben para que ellos hagan como entrevistador o entrevistado. Y esa idea claro. me surgió a mí y después lo empezaron a hacer mis otros compañeros. Y después lo pude hacer presencialmente. Yo lo filmé, todo fue divertido porque muchos de los jóvenes se sacaban se relajaban, les gustaba, ¿no? Y yo le hacía, bueno, le digo, si usted tiene una camisa, no importa el color, todo, llévelan para la clase, allá se cambian, le digo, entonces las chicas iban bien arregladas, todo como para una entrevista y ya las ubicaba yo, bueno, ya se armaba el grupito de a dos, el entrevistado, la entrevista, buscaban el nombre de por ejemplo, de la oficina donde se lo iba a tomar, entonces armamos unas 4 o 5 preguntas para que no sea muy larga, porque eran varios grupos, y esa es una de las prácticas que yo sé hacer. Actualmente, por falta de tiempo, no la hacemos, pero siempre que pude la hice, está muy buena, resulta. Sí, sí. Yo en un tiempo trabajé en un instituto, ¿no? También, ¿no? De capacitación laboral, y justamente lo último que realizábamos era imaginar una situación, ¿no? De una entrevista, donde en este caso yo era la persona hipotético, ¿no? La que actuaba de entrevistador, y las chicas, ¿no? Llegaban también bien vestiditas, ¿no? Previamente ya habíamos comentado todas estas situaciones, ¿no? Cómo debían presentarse, cómo actuar en ese momento, ¿no? Y eran evaluadas, ¿sí? Pero también, ¿no? Es una experiencia muy linda porque es ponernos en la realidad, que nos puede llegar a pasar en un futuro, y ya nos anticipamos a esa situación, ¿sí? Que es una gran ventaja, ¿no? Porque tal vez ya perdemos vergüenza, perdemos miedos o nos sentimos un poquito más relajados. Buenísimo, ¿no? Tu trabajo me encanta todo lo que nos contás. Bien, bueno, a ver si de algo de esto, mira, durante la entrevista, justamente, ¿no? ¿Qué vamos a observar? Fíjense, todo lo relacionado a la comunicación no verbal, y tan importante, ¿no? Nuestra mirada, que muchas veces decimos nuestros ojos hablan, ¿sí? Y algunas veces uno piensa que no, ¿sí? Sí, nuestros ojos hablan, reflejan cómo nos sentimos, si tenemos sentimientos de bronca, de alegría, ¿no? Por eso nos están analizando, yo siempre les digo, las expresiones faciales, ¿no? Cuando una persona está tensa, también lo analizamos, las posturas, ¿no? Muchas veces dicen que los hombros bajos allí reflejan debilidad, ¿sí? En cambio, cuando uno tiene los hombros bien erguidos o su postura es erguida, es seguridad, ¿sí? Eso es importante que nosotros lo aprendamos, ¿no? Y se lo comentemos, ¿no? Al resto, en tu caso, seguro como capacitadora, lo debes haber mencionado, me imagino, ¿o no? Seguro. ¿Sabe que Sí. actualmente nos están capacitando de la oficina de empleo en la Universidad 13 de Febrero, creo que es de La Rioja, si no me equivoco, Sí. o de Buenos Aires, pero tenemos docentes de aquí, de La Rioja, bueno, a mí me tocó de La Rioja, eh, una profesora, y estamos viendo lo que es entrevistas, justamente. Actualmente estoy haciendo un trabajito que es sobre este tema de la entrevista. Ahí en la oficina nosotros también tenemos una parte, porque la oficina es así. Cuando uno ingresa tenemos la mesa de entrada, donde se registra las personas y es derivada, para llevar datos, la cantidad de personas que se registran, ¿verdad? Después
pasan con la entrevistadora, esa gente. Y bueno, nos pregunta, una de las consignas era qué ítems hay que tener en cuenta para mejorar, esa era una pregunta individual, para mejorar una entrevista y que no sea como justamente con lo que está hablando usted, con el tema de lo que es, ¿cómo puedo decir? Bueno, todo lo que es con respecto a la mirada, los gestos, todo lo que se visualiza, ¿no? Sí. Bueno, lo que yo pude aportar de la parte de la entrevistadora, que muchas veces tenemos entrevistadoras que por ahí muchas veces mezclan los problemas, ¿no? Personales, familiares, y lo traen en su trabajo. Entonces, por más que o sea, no estén con el día, no estén de humor, todo, pero eh, todo eso La, se habló en la última clase para mejorar, ¿no? Tenemos que cuidar la expresión, tanto de nuestros gestos como la expresión verbal. Siempre que la pregunta sea más bien directa, pero al mismo momento también cuando la persona empieza, la entrevistada, empieza a hablar, que no interrumpamos. No interrumpamos porque, como yo le decía, ellos vienen con una carga emocional ya arrastrada de afuera, entonces para que nosotros mostremos, se sientan rechazados, discriminados, a ese sector de vulnerabilidad, que era uno de los temas, y, y me hizo acordar esto justamente con lo que usted está hablando, con lo que es la comunicación verbal, no verbal, mirada, todo lo que es los aspectos, que habla mucho de nosotros, ¿no? Aunque muchos no crean, pero habla muchísimo. seguro todo. Nuestro cuerpo habla, nuestros ojos hablan, todo. Desde nuestra llegada, ¿sí? Desde como nosotros nos paramos, ya nos están analizando, ¿sí? Muchas veces desde la presentación de nuestro cabello, de los hombres, bueno, la barba, ¿no? Que es tan importante cuando uno va a hacer una entrevista, que esa barba esté bien prolija, ¿no? Porque se está analizando. Las chicas con una ropa no provocativa, ¿no? Porque es un trabajo formal, ¿no? Miren acá que yo les coloco también la puntualidad, ¿sí? La persona que llega temprano, bueno, uno también lo analiza, cómo es en su vida cotidiana, ¿no? Si es ordenada, ¿no? Entonces, importante a tener presente, ¿sí? Desde los dos, digamos, desde los dos aspectos, vamos a decir, ¿sí? Sí, Y nosotros aquí, lo que les recomendamos es que lleguen 15 minutos antes a una entrevista, por ejemplo. seguro, 10, sí, 15 minutos antes y con la documentación ya previamente revisada y a mano, ¿no? ahí está. Y algo muy importante que es no tutear a la persona, ¿sí? Yo acá, fíjense, se los destaco. Hay una serie de consejitos. A ver, tal vez si vos seguro que los debes haber aplicado, ¿sí? ¿Los leemos? ¿Sí? A ver si en algún momento los mencionaste. Bueno, uno de ellos es justamente no tutear al entrevistador, jamás, ¿no? Tenemos que fijarnos en el lugar a donde nosotros estamos, ¿sí? Interrumpir, tampoco, ¿no? Porque allí nos están analizando que justamente nosotros estamos ansiosos, ¿sí? O que queremos destacar de más, ¿sí? Fíjense todos esos aspectos. Tal vez uno lo hace inconsciente, pero nos están analizando, ¿sí? Fíjense, acá yo les colocaba que hay que ser uno mismo, ¿no? Naturalmente, actuar con un normal, ¿sí? Y miren aquí, siempre nos debemos o debemos tener presente que estamos siendo evaluados en todo momento, ¿sí? Aquí, bueno, fíjense, debemos ser sinceros, ¿sí? Muchas veces contar algunas situaciones de nuestra vida, pero algunas seguro que vamos a tener, ¿no? Que
que esconder, ¿sí? Vida personal, no laboral, porque es importante que justamente el entrevistador conozca de nuestra trayectoria. Fíjense acá, valorarse en su justa medida, ¿sí? Nosotros ya desde ese primer momento presentarnos con una autoestima, por supuesto, vamos a decir media, no alta, no ser dentro de lo posible humildes, ¿no? Que muchas veces saben decir que uno cuando es humilde llega lejos, ¿sí? Porque nos están analizando, fíjense. Además, miren, además de oír lo que nos va planteando el entrevistador, se debe escuchar de manera constante, ¿sí? Justamente decíamos, además de prestar atención, nunca interrumpir, ¿sí? No sé si vos en algún momento les mencionás a tus alumnos alguno de estos aspectos. Seguro que sí, me imagino. Sí, sí, ¿Sí? porque como decía ahí el entrevistador, como que se siente incómodo y yo creo que en principio ya desde que empieza a preguntarle el nombre, el apellido y empieza a preguntar nuestros datos, y empieza a hacer preguntas personales que muchas veces algunos, creo que varios, por lo que la experiencia que yo tuve que nos contaron los chicos, sí, era verdad. O tutear eso también, ¿sí? Llegar siempre de usted, el trato siempre que sea respetuoso, esto del lenguaje adecuado y no muy técnico también, hay que No, tenerlo ahí latente, porque, y lo también sabemos. buscarle a la otra persona, porque también me tocó chicos que ahí son muy profesionales o chicos que hicieron muchos cursos, van a la universidad, todos hablan muy bonito. Entonces yo a ellos les recomiendo ese tipo que tenga cuidado, quizás no nos toque una persona profesional, que no utilice lenguaje técnico, entonces hay que adecuarse a esa persona también, ¿no? Porque como que se va a sentir superior y no es una de las ideas. No. Hacer esa bajada, normalmente nosotros como docentes me imagino que te debe pasar, ¿no? En nuestras clases, eh, podemos utilizar un lenguaje técnico específico, pero a la vez hacer, ¿no? Esa bajada para que nos puedan entender en general, ¿no? Porque si nosotros nos expresamos de manera técnica, vamos a dejar muchas veces afuera a mucha gente, ¿sí? A Sí, mí me tal cual. pasa, ¿no? En la actualidad, en algunos cursos, ¿no? Más que todo en administración, que hay chicas que tienen algunos conocimientos y participan, ¿no? Y ellos hablan y dan ejemplos. ¿Y yo qué hago? Bien, me encanta que vos me ayudes en la clase, pero yo hago una bajada al resto, que muchas veces es la primera vez que tienen ese contacto con algo económico y no puedo expresarme totalmente técnico. Es muy cierto lo que vos nos contás, ¿sí? Sí, no lo podemos hacer, porque si no, allí estaríamos cometiendo un gran error, que es separar, ¿sí? Y nosotros, ¿qué buscamos? Al contrario, que la persona se integre, por algo llegó a ese lugar, busca una salida laboral, busca tal vez contención, ¿sí? Y si yo me expreso totalmente técnico, no estoy logrando ese objetivo, ¿sí? Es verdad, ¿sí? Miren aquí, este aspecto es muy importante. Nosotros como entrevistados, ¿no? Debemos demostrar constantemente interés, ¿sí? Que tenemos, ¿no? Muchas veces ganas, mejor dicho, tenemos ganas de trabajar, ¿sí? No mostrarnos irritables, ¿sí? Por supuesto, lo mencionábamos en un principio que decíamos no demostrar muchas veces nuestras emociones, ¿sí? Es
un poquito difícil, ¿sí? Pero bueno, nosotros debemos evitar, ¿sí? Como que ese aspecto lo tendríamos que tener más bien trabajado, por eso decimos que practicar previamente, como vos me mencionabas, algunas posibles preguntas, ¿no? Haciendo este juego de roles, ¿sí? Desde entrevistado a entrevistador, algunas veces yo le decía a Lucía que nos colocamos frente a un espejo, ¿sí? A ver qué posturas tenemos, cómo es nuestra expresión, ¿sí? O pedimos muchas veces a algún familiar que nos haga diferentes preguntas. A ver, ¿cómo me notas? ¿Me notas ansiosa? ¿Me notas tranquila? ¿No? Que también es una preparación justamente previa. Y el movimiento de manos, decíamos también, ¿no? Que refleja esa ansiedad que tenemos, seguro, ¿no? Que muchas veces hacernos sonar nuestros dedos es notable de esos nervios que tenemos, ¿no? Es importante a destacar, ¿no? A ver, ¿qué otro aspecto aquí? Ay, miren acá, qué importante, ¿no? Que es cuando ya estamos en la entrevista y el entrevistador tiene en mano su currículum y empieza a hacer una leída, ¿no? De todos los ítems que nosotros colocamos. Nosotros debemos evitar, miren lo que coloqué aquí, evitar criticar a personas que yo trabajé, ¿sí? Compañeros y muchas veces a la empresa, ¿sí? Contar algunos aspectos tal vez muy importantes, ¿sí? Pero no digamos, muy personales, muy que destaquen, ¿no? Ese mal ambiente que tal vez ustedes vivieron en ese otro lugar. Es un consejo, ¿sí? Porque allí a nosotros nos pueden, ¿no? Mencionar como que nosotros somos los conflictivos y tal vez nosotros no lo somos, ¿sí? Siempre hay que recordar que estamos siendo analizados, ¿sí? Después aquí, sí, estar dispuesto, por supuesto, a trabajar, ¿sí? Y tal vez cuando nos mencionan disponibilidad horaria, nos dicen muchas veces, tiempo para trabajar aproximadamente 8 horas, sí, seguro que nosotros vamos a mencionar que sí. Si nosotros ya ingresamos, después tal vez lo podemos ir negociando, decimos, ¿no? Con el jefe de personal, ¿no? O ya una vez que ya estemos trabajando, ¿sí? Seguro que sí. Y a ver, otro aspecto a tener en cuenta que puede ser, ¿no? Bueno, lo más importante que decíamos, no interrumpir, ¿sí? Esperar la próxima pregunta totalmente tranquilo y dar muchas veces nuestras explicaciones que no sean muy amplias, ¿sí? Que tengamos esa capacidad de sintetizar también o de contar lo más importante, vamos a decir, ¿sí? Bueno, a ver, acá, ay, bueno, después de la entrevista, ¿sí? Nosotros, ¿no? Desde el otro aspecto como entrevistados, vamos a hacer seguro una autoevaluación. A ver, ¿qué puntos fuertes yo puedo destacar de esa entrevista? Seguro que sí. Y también es importante destacar esos puntos débiles, ¿sí? Que, que son justamente para trabajarlos, ¿no? Para tenerlos en cuenta, para no cometer ese error en la próxima entrevista, ¿sí? Es importante hacerse esa autoevaluación y que sea más bien crítica. Es importante, ¿no? Porque nos ayuda a mejorarnos, seguro que sí. A ver qué otro aspecto tenemos. Y no, bueno, el resto está relacionado a lo mismo, ¿sí? Bien, a ver, tenemos mucho más. Todo este último tiempo vamos a estar trabajando
sobre entrevistas, sobre selección, sobre pruebas, sobre test. Hoy es súper largo esta parte, ¿sí? Pero ustedes saben que tenemos cierre de módulo, ¿sí? No lo podemos evitar a los cierres de módulo para que ustedes vayan teniendo una continuidad y además les sirve justamente para el final, ¿sí? Esos trabajos integradores posiblemente en el final estén capaz los mismos temas vistos desde otra mirada, ¿no? Otras actividades, ¿no? Pero que les sirve justamente de ejemplo, ¿sí? Y a nosotros nos toca integrar el módulo 6, ¿sí? Que acá lo anoté para no olvidarme. El módulo 6 que es liderazgo, módulo 7 que es trabajo en equipo e inteligencia emocional y gestión de recursos humanos. Esos dos modulitos. Profe, le hago una consulta. Dale. Yo quería saber desde dónde, hasta dónde es el tema del trabajo práctico o trabajo final, no sé cómo se lo va a tomar o sea, para repasar, digamos, desde qué tema hasta qué tema. Todo. Mira lo que te digo. Todo. Es como una especie, una integración de los 6 meses. Final. Ah, bien. Eso sería el final. El final. Por eso todos estos Ah, trabajitos. aquí al final nomás, ya no seguimos haciendo trabajo práctico, ¿verdad? Porque yo hice Sí, 4 trabajos prácticos, por ejemplo. 4, los cierres 5, no de, recuerdo bien, quizás más. ¿y los cierres de módulos los realizaste? ¿O todavía no? No recuerdo, quizá ¿No? porque como, claro, ahí se me confundió las ideas y yo ya no le seguía armando. Lo guardé acá en la computadora en Word, entonces estaba ahí con que le enviaba o no, entonces en una de las clases estuve, comentó que ya no va a haber más trabajo práctico, algo así, y directamente iba a ser un integral, o seguimos mandando trabajo práctico. Ahí está. No. ¿Vos qué vas a hacer? Todos los trabajitos previos que vos vas a anotar en el campus, que hay un montón, que dice trabajos prácticos, eso vos los vas a hacer. Los vas a tener como un apoyo para vos. El más importante es el cierre de módulo, que es la integración de ese tiempo, ¿sí? En este caso, tenemos que hacer el cierre de módulo del módulo 6 y el módulo 7, ¿sí? Que es lo que estuvimos trabajando este último tiempo. Eso lo vamos a hacer, se los voy a estar enviando y, entonces vos tendrías que ponerte al día con el cierre del módulo 1 y el 2, porque ya ahí vamos teniendo 2. Este va a ser el tercero, ¿sí? Y luego vamos a integrar entrevista y test y selección, que ya ahí vemos si llegamos o podemos agregar algunos temas más, que puede ser legajos, que no profundizamos mucho, ¿sí? Si nos queda tiempo, vamos a ir profundizando algunos aspectitos que hayan quedado así muy superficiales, ¿sí? Pero vos tendrías que hacerlos, ¿sí? Porque esos son los evaluativos, los cierres de módulo, ¿sí? Así que búscalos. En el campus Bien, bien. está todo, tenés todo allí vos para trabajar. La semana pasada que hablábamos con Lucía y con Eva, que estábamos, yo les di un tiempito, no les envié nada de entrevista, dándoles esa posibilidad que durante esa semana ellas realizaran el cierre de módulo y lo enviaran, ¿sí? Pero ya no puedo esperar más. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esperamos un tiempito más? O después podemos integrar, yo les subo, ¿sí? Los contenidos, pero después voy a tener que agregar un módulo más para integrar. Yo ya, me faltan 3 preguntas a responder, profe, el de integrador 1 recién, y para enviárselo mañana. Ajá, bueno. ¿Y el 2? Las últimas 3 que no las entendía, pero ahora me voy a poner. ¿Qué es lo No, que no? porque
No traje, no me olvidé el cuaderno en casa y tenía anotado ahí lo que necesitaba para preguntarle. Bueno, ya me olvidé. Y las Preguntame, últimas 3 preguntas mándame que había. mensaje, Bueno, dale, sí. así lo podés terminar, ¿sí? Sí, Así, sí, porque, a ver, vamos contra el tiempo ya, ¿no? ¿Qué dicen? sí, Estamos sí, contra sí. el tiempo, ¿sí? Después se les va a juntar, bueno, en mi caso no habría problema de presentar final y presentar los cierres de módulo. Pero, ¿cuál es la ventaja del cierre de módulo? Que ustedes cuando llegan al final ya tienen los contenidos en mente, tal vez, ¿sí? Sí, Cuando vayan a resolver eh, las diferentes preguntas o trabajos que ustedes van a ir haciendo, ya lo recuerdo, corresponde a tal módulo, o ya lo hicimos en algún momento. Es como justamente les sirve previo para, hacer ese final, ¿sí? Entonces, ¿Todo ¿qué? escrito, profe? Sí, 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 porque eh, a mí me pasó en un grupo, hice la propuesta de un oral y me dijeron, no, 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 yo estoy haciendo justamente el curso porque yo trabajo en ese horario y lo sigo, que yo sé que lo siguen al curso, pero lo siguen virtual. Ellos ven las clases grabadas, entran al campus y siguen los contenidos. A mí me encantó. Yo hice el año pasado un un final oral. No sabes qué hermoso que fue. Fue bellísimo, eran muchísimas, ¿no? Pero todas nos pusimos de acuerdo. Tal horario era justamente para rendir final. Pidieron permisos en trabajo, en la familia, bueno, pero era un grupo totalmente apasionado por los recursos humanos, era totalmente distinto, ¿no? De ahí, en otro grupo dije un horario, no, me dijeron, no, 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 por los horarios, no, no me quedaron ganas nunca más de decir un horario. Así que no, lo hacemos escrito siempre. y Que el bueno, indicador número 2, profe, ¿hasta cuándo tengo para entregarlo? ¿Es ese? ¿Son muchas preguntas también? es el que son 20, ¿esa? No, el uno son El 20 preguntas. El uno es súper sencillito porque fue el de elegir la organización que ustedes han. Entonces, me quería yo, el de 20 preguntas que se voy a entregar mañana. Bueno, ahí está. Bien. Ese sería. Ah, bien. Y de ahí hay dos, porque el primero fue la empresa, ¿sí? La empresa, la organización. Después integramos hasta antes del liderazgo, ¿sí? Y ahora nos quedaría este módulo 6 7 y bueno, y hay que, no sé qué hago. Yo ya como que lo tengo que subir al campus. ¿Subo y espero? ¿O qué dicen? Yo hasta el sábado lo voy a tratar de entregar lo que más pueda. Un poquito, Bueno, no sabía sinceramente de esto porque siempre la trataba de adelantar las clases, porque de hecho todas las clases las vi. Y bueno, por los tiempos míos, tengo 3 nenes que van y los traigo de la escuela, mi trabajo, estudio los sábados, estudio los lunes a la mañana. Y bueno, así lo fue, entonces trato pero siempre de cumplir con lo que más puedo. eso. Bueno, a ver. Bueno, mire, podemos hacer así. Yo subo entrevista al campus, no subo el integrador, no lo subo por una semanita más, pero después integramos módulos 6, 7 y todo lo que va a ser porque 6 y 7 tenemos que continuar, todo lo que no, el 8 es entrevista. Y ahí integrarían 6, 7, 8. ¿Qué dicen? Dándoles la posibilidad que en esta semanita se pongan al día. Bueno, puede ser. Puede ser. Yo no tengo Sí. problema, lo podemos Sí, hacer, profe, no hay problema. porque ustedes hasta el mismo día del final pueden entregar los cierres de módulo. Esas posibilidades creo que las doy yo nomás.
Porque no, en realidad no se permitiría, pero yo comprendo que la gente que elige este tipo de cursos es gente que trabaja, gente que no tiene mucho tiempo. Entonces, comprendo esa situación, ¿sí? Porque ya me ha tocado en otras oportunidades y llegan y entregan todo final y cierre de módulo. Entonces, me da confianza así a poder hacerlo. Bueno, hagamos así. Subo entrevista como para que esté visible y ustedes puedan hacer una leída, ¿no? del contenido visto. Y la próxima semana ya sí voy a tener que subir el integrador 6, 7 y 8. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Bueno, profe. ¿Sí? Así tienen tiempo ustedes este fin de semana, durante la semanita, de terminar porque es extenso. Son 20 preguntas. Profe, esa que dice usted, es la que son las que yo le pregunté por mensaje. ¿Esa es? Que le pregunté cómo tenía que hacerlo en Word, que no podía editar. Ah, sí, esa es, la que tiene, ese es. Sí, sí, ¿El que tiene nos va a dar una semana para presentar? ese. Ah, bien. De ese es el que tengo las 3 preguntas que me faltan terminar, que era Bien, mi duda. Y como no traje mi cuaderno hoy, pero sí se lo voy a preguntar mañana a la mañana, dale. para que me guíe más o menos. Era escribir unas, ay, no me acuerdo, unos ejemplos. No, la verdad que no me acuerdo cuál era la pregunta, pero bueno. Ay, a ver si yo lo tengo acá, lo tengo en la compu. A ver, memoria. ¿Qué fue lo que les Era pedí? lo A ver, integrador, déjame que lo busque. Yo te presto mi teléfono para que vos sepas qué hay en este teléfono, a ver si vos encontrás algo. Ni yo que encuentro muchas veces, te lo digo así, mira. lo tengo, a ver, sí. A ver, dale, vos que estás más rápida. A ver, Voy a decí, eliminar, yo le digo. dale. Elabore ejemplos. A ver, Cada una de las acciones que permiten propiciar un buen clima laboral. ah, ya está, es súper fácil ese. Aquí, pero son, sí, son 20. Son 20. ¿Cómo harías vos como auxiliar en recursos humanos para que tu departamento tenga un buen clima laboral? Allí en el módulo hay algunos aspectos que vos podés cambiarlos, ¿sí? ¿Vos qué harías primero? Seguro, decíamos, destacábamos la comunicación. Es importantísimo, ¿no? Tener un contacto diario con tus pares, ¿sí? Y bueno, conocer situaciones de cada uno, ¿sí? Destacamos también esa vez. ¿Verdad? La eh, empatía, ¿verdad? La comprensión, el acompañamiento. Perfecto, ¿sí? Ser, como decíamos hace un ratito, acercarnos, ¿sí? Porque no nos aunque tal vez ustedes podrán notar que normalmente los departamentos de recursos humanos hay personas que nos llevan muchas veces el título, ¿sí? Son más bien soberbios, ¿sí? Piensan en ellos nomás, pero no es bueno, ¿no? Porque a la larga nos hacemos, digamos, nos hacemos odiar. En cambio, si nosotros somos empáticos, somos cercanos, ¿no? a la persona, ganamos y logramos muchos objetivos que siendo soberbios no los vamos a lograr. ¿Sí? Tal vez rompemos reglas, seguro, pero no importa. ¿Sí? A la larga van a ver que objetivos que planteemos sí se dan. Siempre conservando, ¿no? Mm, yo soy auxiliar, yo estoy a cargo de este departamento y ustedes son las personas que me ayudan, por supuesto, pero siendo empáticos. ¿Sí? Ese puede ser, mira, todos esos ejemplos que te dio Patricia
Anotalos. Anotalos porque eso te sirven. Yo me voy de vuelta a la clase mañana porque no tuve tiempo. Miralo todo que ahí tenés la La respuesta. última parte ya. Volvieron a repetir, Patricia. ¿Cuál era? Perdón si yo hablo mucho, pero bueno, me gusta aportar Pero la perfecto. experiencia, lo poquito que uno conoce, me gusta aportar y sumar. Conocimiento. No sirve. No sirve. Nos reciben, sí, a mí sí me sirve que alguien más pueda Sí, aportar de su, lo que hace también, de su... perfecto. Más para personas que suponete, más chicos jóvenes que no tienen experiencia y no, vos contarle todo lo que vos realizás y cómo se hace, no sabés las puertas que les abrís la mente, ¿no? Sí. Sí, no, Patricia, no te limites a hablar. No, a mí me encanta que hablen, sí, las haces más dinámicas a las clases. Y no vamos tan como siguiendo un guión, ¿no? Que es muy estructurado, ¿sí? Que es muy frío, vamos a decir. A mí me gusta más cercano, si ustedes quieren compartir, no, yo no tengo problema, yo te hablo, si querés hablamos acá hasta las 12 de la noche. Pero la familia nos espera, che. Creo que Claro, nos pasa un poquito de hora, pero... no pasa. Yo estuve una vez 2 horas con recursos humanos. 2 horas. Y no se Pero quedan- lindo, a mí o sea, siempre me gusta esto de recursos humanos, pero bueno, nunca lo pude estudiar, nunca lo pude ¿sí? eh, hacer, entonces como que me entretengo y porque son lindos los ejemplos que hay, porque uno los vivió, porque uno ya tiene conocimiento de trabajar en un lugar y decir, ah, no, sí, a mí me hicieron esta entrevista re fea y como que ya tenemos el conocimiento y se va aportando un poquito de cada una y eso a mí me gusta también, aprender de mis compañeros, Por en este caso de supuesto. ella que puede Sí, contar sus conocimientos, sus experiencias, y a uno también le abre la mente así. seguro, seguro que sí. Por eso, no faltes, Patricia. Sos fundamental aquí. Sí, No, yo me doy un tiempito me da un tiempito como pueda. Siempre y cuando voy a entrar 10 minutitos, 5 minutitos después, pero voy a entrar sí o sí. no importa. Nosotros te esperamos siempre. Claro, si con las chicas charlamos un rato, charlamos 10, 15 minutos esperándolas muchas veces, o no, Lucía. Charlamos de Sí, cualquier cosa, de comida, de lo que hacemos, de cómo nos sentimos ese día, hasta que son 15 minutos y recién comenzamos. Sí, no hay problema, no hay ningún problema. Te esperamos nosotros. Bueno, entonces, que nadie se entere, que no vamos a subir ningún cierre de módulo, que nadie se entere. Entre ustedes y yo, nada más. Entonces, subo, pero no cierre de módulo. Y nos vamos porque tenemos que seguir con todas nuestras cosas, ¿no? sí. En el colegio, familia, y bueno, y todo lo demás que tenemos que hacer, ¿no? Seguro. Bueno, nos estamos viendo.